amigas y amigos de la República? Bienvenidos a un martes más aquí en Fuerte y Claro, como cada mañana, saludando a mi querido Switcher. ¿Cómo están el día de hoy? Valecita Coca. Hola, Manu, ¿cómo estás? Por aquí todo bien, ya los chicos, Dani, Shirley, Regina, estamos todos preparadas para iniciar el programa. Bien, mi querida Vale. Pues hoy es una fecha importante para la ciudadanía y en realidad para las mujeres sobre todo, pero como decía, para los ciudadanos y que se celebra a nivel internacional, mejor dicho, se conmemora a nivel internacional. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pero aquí, en el Perú, muy poco hay para conmemorar, mucho menos aún para celebrar, porque en lo que va de este Congreso, en lo que va de este periodo congresal, lo único que se ha hecho es retroceder con respecto a los pocos derechos que habíamos alcanzado. Hoy vamos a analizar un poco cuáles son estas medidas puntuales que se han tomado desde el gobierno que atentan directamente contra los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres del Perú y cómo es que eso nos va a costar muchísimos años en restaurar, independientemente de lo que pueda pasar ahora con la siguiente campaña, contienda electoral. Todo lo que ya se ha llevado por delante la arremetida antiderechos desde posturas principalmente conservadoras y religiosas que pretenden engañar a la población con mentiras sobre cómo esto protege a la familia o a los niños, cuando, como ya lo hemos visto ayer, hace exactamente lo contrario. Vamos a empezar haciendo así un breve repaso de lo que les habíamos comentado ayer. Lo que ha hecho Milagros Jáuregui, congresista por Renovación Popular, pastora evangélica, ha sido lograr eliminar la palabra género de todos los lineamientos relacionados con cualquier institución pública o de cualquier normativa que tenga que ver con el ejercicio de la función pública. Y esto ha ido de la mano, por supuesto, con también eliminar el enfoque de educación sexual integral en los colegios. Ella, cuando le preguntaron sobre esto, pues estaba feliz, contenta, dijo que era un gran logro para los cristianos. Partiendo de esa premisa, ya es bastante preocupante que una congresista se adjudique ese poder, porque la congresista puede ser católica, cristiana, apostólica, evangélica, lo que ella desee, pero desde el curul que la ciudadanía le ha otorgado como legisladora, no puede legislar a favor de un grupo en particular. Ahí hay un conflicto de interés y hay intereses particulares que está filtrando en el ejercicio de la función pública. Debería estar prohibido para ella hacerlo, sobre todo en un país que es laico. Lo que vimos ayer un poco sobre esto, y en particular para poder explicarlo ya con más calmita, es que lo que busca es retornar la definición a algo más biológico, señalando que la ley se va a llamar ahora Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Elimina por completo la palabra género, que tiene que ver, que tiene implicancias directas con que se eliminen, palabras como violencia de género, por ejemplo. ¿Cuál es el problema con esto? Porque a simple vista puede parecer que no mucho va a cambiar, ¿verdad? Decimos, bueno, sin embargo, sigue estando la política pública ahí, simplemente se le ha cambiado el nombre, pero no es simplemente se le ha cambiado el nombre. Hablar sobre violencia de género nos permite acceder a un tipo de data, a un tipo de investigación, a un tipo de mirada y enfoque, una estrategia particular que sostiene que los hombres y las mujeres son víctimas de la violencia de maneras diferenciadas, que si bien ambos son víctimas de violencia todos los días en su vida cotidiana, estadísticamente a las mujeres las atraviesan una serie de violencias que a los hombres no tanto o no en no en la misma medida, vamos a decirlo de esa manera. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, volvamos a hablar sobre la criminalidad, que es un ejemplo muy claro que damos cuando hablamos de estos temas. Los hombres estadísticamente son también víctimas de la criminalidad. Pero ¿cuáles son las causas de la violencia relacionada a criminalidad?
Temas económicos, un robo, un asalto, ajuste de cuentas, sicariato, todo a lo que como ciudadanos estamos expuestos debido a la grave situación de inseguridad que vivimos. Pero las mujeres, por otro lado, y esto no quiere decir que sea más o menos grave, simplemente que existe y que tenemos que tenerlo en cuenta como algo diferenciado, las mujeres son víctimas de otro tipo de violencias, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿A qué te refieres con esto? Me refiero a que, por ejemplo, cuando deciden terminar una relación y su expareja no acepta este término del vínculo, en muchos casos la violencia escala hacia el asesinato, que quiere decir que se produce un feminicidio, que es una tipificación del Código Penal. Otro tipo de violencia, por ejemplo, alguien empieza a acosar a una mujer, caso Ivy Ágreda, que recordamos casi siempre en estas fechas lamentablemente. Caso Ivy Ágreda, un acosador que se obsesiona con ella y que al sentirse rechazado decide asesinarla, un feminicidio, un tipo de violencia diferenciada que no responde a factores relacionados con la criminalidad, ni el sicariato, ni las extorsiones. ¿Y por qué es importante aquí la palabra género? Porque esas violencias están relacionadas a su género, no a su sexo biológico. ¿Qué quiere decir? No han sido víctimas de esta violencia porque nacieron con determinados cromosomas o porque nacieron con determinados genitales diferentes a los de los hombres. Han sido víctimas de esta violencia por cómo se socializa el género. El género implica un tipo de conductas que son asignadas hacia los hombres y hacia las mujeres de manera diferenciada, que establecen cómo operamos y cómo nos comportamos en la sociedad. Quiere decir que responde a factores culturales y no biológicos. Y el eliminar este análisis tan importante hace que la visión del Estado sea mucho más reducida y que sea más difícil atacar las bases y los cimientos de este problema que es estructural. Partiendo de ahí, es grave lo que ha aprobado, lo que ha propuesto y que ha logrado aprobar. Ojo, porque no hay que eximirlos de culpa, con el respaldo de otros 68 congresistas, la parlamentaria Milagros Jáuregui. En segundo lugar, el tema de la educación sexual integral. Lo abordamos también aquí en este programa el día de ayer. Privar a las infancias y adolescencias de educación sexual integral pensando que eso los expone a más violencia o al inicio adelantado prematuro de una vida o un deseo sexual es absolutamente falso y está comprobado con decenas de estudios que señalan que, por el contrario, lo que hace es otorgarles información verídica y de fuentes confiables que los pueda hacer más preparados para el inicio de su vida sexual. Y no solo eso, para prevenir factores como el embarazo adolescente, muy predominante en el Perú, sobre todo en regiones amazónicas, y también el abuso sexual infantil, como lo han logrado diversos ejemplos en escuelas, como por ejemplo en Ucayali, con educación sexual integral, hablándoles a la infancia con claridad, con respeto, de manera progresiva y de acuerdo a su edad, sobre los derechos que tienen sobre su vida, su cuerpo, su indemnidad sexual y cómo protegerse. Y también, por supuesto, no está de más, llegada a determinada edad, también la manera responsable de relacionarse afectivamente con otras personas y evitar embarazos, por ejemplo, que es una problemática tan grande que atañe también a la educación. Pero no es el único, ese fue el que logramos abordar ayer porque son de los más recientes. Pero, por ejemplo, podemos hablar también sobre el aborto terapéutico. Me parece, Vale, que tenemos ahí algunos como cuadritos pequeños que hemos podido identificar de algunos retrocesos puntuales que se han alcanzado gracias a este Congreso. Lo que están tratando de hacer, porque aún no se ha concretado, pero es una iniciativa que tienen vigente, es limitar el acceso al aborto terapéutico en el Perú. En el Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924. Es un derecho que las mujeres tenemos ganado hace más de 100 años. Por lo tanto, limitarlo implica más de 100 años de retroceso. Y en el caso particular de este tipo de aborto,
Lo que han tratado de hacer es sumamente alarmante porque además no han tenido vergüenza alguna en decir que les molesta que las mujeres puedan acceder a este derecho incluso cuando sus vidas estén en riesgo o incluso cuando este haya sido producto de un abuso sexual. Lo que hace que sostengan esta teoría de que en el Perú el aborto terapéutico se aplica de manera descontrolada viene a raíz de que en la maternidad de Lima se habían llevado a cabo una serie de abortos terapéuticos, todos debidamente reglamentados, analizados y debatidos por junta médica como corresponde. Acá tengo un pequeño datito sobre cómo se distribuyeron estos abortos terapéuticos que han sido a los que han podido acceder las mujeres en el último periodo de tiempo. Casi el 98% de estos abortos terapéuticos que fueron aprobados tenían como causa principal o estaban relacionados a una malformación fetal grave que hacía la vida absolutamente incompatible fuera del útero. ¿Qué quiere decir esto? Que no había vida viable. Sin embargo, a estos grupos conservadores, liderados y apoyados por la congresista Milagros Jáuregui, les molesta que una junta médica haya determinado que obligar a una mujer a llevar a un embarazo que no va a ser factible, que va a tener un desenlace fatal, era una causal válida para interrumpir ese proceso de gestación. Entonces, ellos te van a decir que les importa la vida, que defienden la vida, pero no les importa cómo se va a ver afectada la vida de esa mujer que es obligada a llevar a término un embarazo sin sentido, porque no hay vida posible una vez que salga del útero. Lo decía la Junta Médica después de analizar casos de malformaciones graves, anencefalia, por ejemplo, niños que iban a nacer sin cerebro, vida incompatible fuera del útero. Sin embargo, y a pesar de que ya se ha establecido en la ONU que gestar un embarazo con diagnóstico fatal es una forma de violencia, a estos grupos conservadores les parecía que esto estaba relacionado con abortar albedríamente, no, o sea, libremente, quiere decir que no había un sustento real para estos abortos terapéuticos, ojo, en los que evidentemente la vida de la gestante estaba también en riesgo y, por supuesto, la del feto. En las que hubo riesgo de muerte materna, solamente un 7.5%, y esto relacionado también a que la Organización Mundial de la Salud ya ha determinado que las niñas menores de 15 años tienen 5 veces mayor riesgo de muerte durante el proceso de gestación y durante el parto, que es un proceso ya sumamente complejo y complicado y riesgoso para mujeres adultas, imagínense para niñas de 15 años. Incluso en estos casos en los que se les aprobó el derecho al aborto terapéutico para salvar su vida, incluso en estos casos los grupos conservadores no están de acuerdo que puedan acceder a esto. Según ha determinado también la ONU, el embarazo infantil es tortura, pero ellos van a pretender que se lleve a término a pesar de que sea producto de una violación sexual, porque evidentemente una niña de 11 años embarazada ha sido abusada. Y lo que están tratando de hacer es precisamente eso, es forzar a que estas niñas tengan que maternar independientemente del contexto, independientemente de la violencia que ya ha atravesado sus vidas y sin darles ninguna esperanza para el futuro, sin importarles lo que dicen que les importa, que son las vidas, porque evidentemente las vidas de estas niñas no les importan. De esta estadística, ya para cerrar el temita del aborto terapéutico, solamente 10 mujeres accedieron al aborto terapéutico relacionado a casos de abuso sexual. 4 niñas y 4 adolescentes. Las primeras niñas tenían de 10 a 13 años. Evidentemente, después de lucharlo, porque además conseguir que se autorice el aborto terapéutico en este país no es tan sencillo, pese a que es legal, se les concedió el derecho al aborto terapéutico, y las 4 adolescentes de 14 a 17 años que también pudieron acceder a este. Este es un derecho que nos están intentando quitar los grupos conservadores y que ya tienen avanzado en los lobbies del Congreso.
Dentro de estas políticas, y ya para ir anunciando a mi invitada que nos va a acompañar para hablar un poco de estos temas hoy también y sobre violencias en el marco del 25N, pero además un tema muy interesante, ¿no? En el plano digital y cibernético, que hoy por hoy es en el que todos nos movemos. Vamos a hablar de un par más, ¿vale? ¿Te parece? Lo hacemos breve para que nos alcance el tiempo. Empezar desde algo tan sencillo como lo que se ha aprobado en la Ley 32003, que es eliminar el lenguaje inclusivo de los textos escolares. Y yo sé que cuando se habla del lenguaje exclusivo, muchas veces caemos en confusión, pero cuando estamos hablando, en este caso particular del lenguaje inclusivo, estamos hablando de nombrar a las mujeres y a los hombres por igual. Ni siquiera estamos hablando de la posibilidad de hablar sobre las disidencias. Estamos hablando sobre las y los. A la congresista Milagros Jáuregui le parecía el colmo que en los textos escolares se hubiese logrado aprobar que las mujeres, que las niñas sean nombradas, que desde el lenguaje se reconozca nuestra existencia como también una parte de la estrategia importante para reducir la violencia en nuestra contra, para señalar que existimos, que somos tan iguales como los hombres, que tenemos los mismos derechos en este mundo y que eso partía del ser nombradas. Una premisa tan básica, tan pequeña, pero que le molestaba tanto que dentro de sus funciones congresales creyó que era súper importante y necesario hacer que ya no exista, aduciendo pues a un desdoblamiento del lenguaje. Para nosotras, y bueno, quizás con las problemáticas que estamos afrontando, podría parecer una nimiedad, pero parte nuevamente desde el sentirse reconocidas, desde el que en el colegio digan las niñas y los niños y sepamos y entendamos que así existimos, ambos, de manera equitativa. Y la última, bueno, lo que se está intentando hacer, la promoción del enfoque de familia en políticas nacionales y sectoriales. Y por supuesto eso tiene que ver con un plan que tienen a futuro, que hasta ahora no se ha podido concretar, pero que ya está bastante avanzado, de cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y llamarlo el Ministerio de la Familia. Es decir, un borrado de mujeres. Eliminar, ¿no?, a la palabra que les causa tanto escozor, eliminar el hecho de que las mujeres son víctimas de violencias de manera diferenciadas y restarle el lugar que se le está dando dentro de estas alertas por su protección a decirle que no importa porque ella ya está incluida dentro de la familia, ¿no? Cuando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya incluye a todos los miembros de la familia. Entonces, bueno, esto es solo un repaso como rápido, pero ya vamos a poder hablar un poquito más a fondo de esto con la invitada del día de hoy, que es Catherine Sarmiento. Ella es investigadora en cuestiones de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a ir a una breve pausa y ya regreso con Catherine. No se vayan. Rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo, no hay guión, no hay pose, no hay censura, hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo, si la palabra es poder, hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, 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 fuego en el aire, 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 que el cambio suene, 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 que el cambio crece, Bueno, y ya volvimos y ahora sí me acompaña Catherine Sarmiento, investigadora por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cate, ¿cómo estás? Bien, Manuela, muchas gracias por la invitación. A ti, justo estaba, no sé si lograste escuchar un ratito, hablando un poco en el marco de este día, que es especial para nosotras, sobre lo poco que hay para conmemorar, lo grave que es el contexto que estamos afrontando en este momento las mujeres con respecto a la cantidad de retrocesos que se están dando y que se siguen intentando concretar desde el Congreso y desde el Ejecutivo, ¿no? No sé cómo ves un poco tú el panorama. Bastante triste lo que está pasando en el país, porque esto es un asunto que no solo perjudica a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Al
quitar toda esta palabra de género y con ello el enfoque de género, le están haciendo un daño no solamente a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, sino a todos y todas quienes están aprendiendo a vincularse, por ejemplo, desde la adolescencia, aprendiendo a vivir, y se les está privando de la posibilidad de dialogar, de reflexionar críticamente sobre la vida, sobre lo que ocurre en nuestras interacciones cotidianas. Y es triste, lamentablemente, que pareciera que no tocamos fondo, ¿no? Pareciera que hay retrocesos tras retroceso y uno dice, ya llegamos, No. y no, siempre puede ser peor. Siempre nos muestran que se puede caer más bajo. Y esto que mencionas es súper importante porque creo que nos puede servir para ejemplificar por qué la importancia de hablar de género y no de sexo, ¿no? Cuando hablamos de género también incluimos dentro de eso cómo se ha socializado a los hombres, lo que se les ha determinado desde que son niños o lo que se les ha dictaminado que debe ser y cómo deben comportarse, ¿no? Y hoy por hoy muchos esfuerzos se vienen haciendo a nivel mundial para deconstruir un poco eso, para decirle a los hombres, no tienes que comportarte de esta manera, no es más o menos afeminado que te guste esto, no está mal si, no sé, si te gusta cantar, si te gusta bailar, si te gusta el rosa. Desde los ejemplos más básicos hasta cosas un poquito más profundas que tienen que ver con lo que tú, como tú decías, la manera en la que les han enseñado a vincularse con las mujeres. Y algo que creo que también les ha traído mucha libertad dentro de lo poco que se ha logrado avanzar, que se les va a quitar, que se les está quitando para decirles, hey, no olviden que ustedes son hombres y que así se comportan los hombres y que las mujeres este es el lugar que les corresponde. O sea, este retroceso nos atañe a todos. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que hay una idea equivocada desde estos sectores que piensan que quitando la ESI esto va a ser reemplazado por una educación supuestamente en valores y que todo va a ser mejor, ¿no? Y no, el vacío que están dejando, se lo están dejando a un conjunto de contenidos, por ejemplo, en redes sociales, que son profundamente perjudiciales para los mismos adolescentes hombres, ¿no? Que les imponen una serie de mandatos sociales que son imposibles de cumplir muchas veces, Sí. que afecta su vida emocional, y tienes a nivel global un problema con el tema de la soledad masculina, que se le ha llamado, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que están haciendo no solamente es en contra de las mujeres, sino también en contra de los hombres. Y creo que eso tiene que estar súper claro, de que este es Sí. un asunto contra la sociedad en general, contra el país. Claro, el no querer hablar de machismo también implica el no hablarles a los hombres sobre esta clase de exigencias a las que están completamente desesperados por cumplir, ¿no? El no tienes que ser quien provee todo el tiempo, no tienes que ser el macho, ¿no? Que se te ha educado que tienes que ser. Y eso es lamentable, es triste. Me quedo con algo importante que dijiste y que es muy interesante. Hoy por hoy no solo se trata de decir, bueno, ya, no importa, eso es una cuestión que se va a ver en las casas, los colegios que no se metan. Porque muchas veces lo que sucede al interior de las casas no lo logran abordar del todo los padres de familia. Hoy casi todos los adolescentes tienen esto al alcance de la mano, un aparatito o una computadora en casa, que hace que tengan mucha interacción digital. ¿Qué está pasando en el mundo digital con respecto a estos temas? Porque tengo entendido que la situación no es muy favorable tampoco. Para nada favorable y muy preocupante, ¿no? Hay contenidos de todo tipo, pero uno de los principales hallazgos de los estudios sobre esos temas es que hay una exacerbación de las posiciones más radicales, es decir, contenidos misóginos, abiertamente misóginos contra las mujeres, pero también de modelos de masculinidad imposibles de cumplir, ¿no? La exigencia, por ejemplo, del alarde heterosexual por parte de los hombres, que muchas veces los pone en situaciones de tener que mostrar hacia el mundo de que han tenido relaciones sexuales, de que tienen actividad sexual, de que tienen detrás a muchas chicas. Y aparecen estos coaches de seducción, por ejemplo, que los involucran en contenidos del tipo, esto es lo que tienes que hacer para que más personas estén detrás de ti, más mujeres además, ¿no? Y muchos chicos están modelando su cuerpo, modelando lo que son para poder adaptarse a esas exigencias. Y eso los perjudica a ellos, pero también nos perjudica a las mujeres. Por ejemplo, en varios estudios hemos encontrado que hay una asociación entre esta presión por el alarde heterosexual y la perpetración de ciertas formas de violencia digital, como la difusión no consentida de contenido íntimo, ¿no? O sea, muchos adolescentes ni siquiera es que quieran hacer daño, pero en aras de cumplir con esos mandatos,
sociales sobre la masculinidad terminan haciéndolo y perjudicando a personas que alguna vez quisieron, ¿no? Y eso es triste para ambos. Por supuesto que para las mujeres los impactos son muy severos, pero Sí. también para ellos. Y eso tiene mucho que ver también con cómo las plataformas digitales han permitido la proliferación, por ejemplo, de acoso digital, acoso cibernético, y que como tú bien decías, muchas veces son comportamientos que se empiezan desde la adolescencia sin tener mucha claridad del por qué se hacen, más bien como obligados a seguir un mandato que demuestre que ellos sí son, ellos sí pertenecen, ellos no se quedan atrás, no son diferentes, son parte de esta manada, ¿no? De este patriarcado al que se les está obligando a pertenecer, y no solo a pertenecer, sino a demostrar que pertenecen todo el tiempo. Tal cual, ¿no? Los clásicos chats de hombres, por ejemplo, que es muy común en las escuelas, no solo tienen implicancias en lo digital, sino también en el entorno escolar, por ejemplo, ¿no? Muchos adolescentes presionados por los pares, o ni siquiera tiene que ser tan explícito, pero por querer, digamos, tener un poquito de estatus, un cierto nivel de pertenencia, terminan cayendo en ese tipo de conductas sin querer hacerlo. Claro. ¿No? Y creo que eso es bien importante porque cuando hablamos de estos temas, no es que estemos buscando más perpetradores, no es que estemos buscando sancionarlos, sino queremos evitar más víctimas, Claro. queremos evitar los comportamientos dañinos, ¿no? Y creo que en ese esfuerzo es que justamente todos estos retrocesos nos hacen ir mucho más para atrás, ¿no? Kate, otro tema importante es cuando los padres, muchas veces los escucho decir, no, pero es que yo trabajo con adolescencias. Mis hijos no tienen redes sociales. Entonces yo les pregunto, ok, pero ¿juegan Roblox? ¿Juegan Minecraft? ¿Tienen videojuegos? Sí, no, eso sí tienen. Ah, entonces tienen redes sociales. Porque en la mayoría de las plataformas digitales y de videojuegos hoy por hoy existen chats interactivos que permiten que todo el tiempo tengan contacto con personas desconocidas. Y esto muchas veces es un peligro del que los padres no son del todo conscientes y que limitando a los hijos de información, de protección y de educación sexual integral, quizás vaya a implicar que queden mucho más expuestos, desprotegidos y con menos capacidad de identificar a un depredador. Efectivamente. E incluso la violencia que ocurre en el mismo videojuego, ¿no? Hay varios casos, por ejemplo, de situaciones de violencia sexual simbólica a través de estos juegos que implican interacción con otras personas. Y que muchas veces, como las adolescentes o incluso las niñas, no pueden identificar necesariamente que es una situación de violencia, no lo cuentan, no lo comentan, no hay una respuesta hacia ese tipo de situaciones, sin embargo los impactos psicológicos se quedan con ellas. Entonces, lo que están haciendo con estas políticas es hacer que, no es evitar que ocurran, no sé, la interacción sexual a corta edad, no están previniéndolos de nuevos peligros, lo que están haciendo es desprotegerlos frente a los peligros que ya existen. Claro, limitarles información. Exacto. Había una estadística que señalaba que se había encontrado un gran número de pedófilos, de personas en el Perú, sobre todo en el Perú, y es llamativa la estadística, que a nivel Latinoamérica Perú era uno de los países donde más hombres adultos estaban en redes sociales buscando niños y adolescentes. ¿Cómo ves también este panorama en cuanto a los peligros a los que están expuestos hoy por hoy? ¿Es real? Súper real y siempre se suele patologizar este asunto, ¿no? Se suele pensar de que el pedófilo es alguien que es un enfermo mental, un monstruo. Y lo cierto es que nuestra cultura en general suele favorecer este tipo de discursos que hipersexualizan a las niñas. Y hoy con las tecnologías digitales lo vemos súper claro, ¿no? Tenemos un asistente de Grok, por ejemplo, la IA de X, De X. que hipersexualiza el cuerpo de una mujer, pero además la infantiliza. Entonces, muchos niños adolescentes están creciendo con modelos de feminidades donde las mujeres están de libre acceso. Y entonces, ¿qué socialización esperamos que tengan y qué expectativas queremos que tengan respecto de las mujeres cuando les toque vincularse, por ejemplo, sexoafectivamente con ellas? Van a esperar ese libre acceso. Entonces, no es un asunto solamente de personas enfermas, psicológicamente hablando, sino de una cultura que tolera y reproduce este tipo de conductas. Claro, y que la legitima, ¿no? O sea, desde el simple hecho de estar en una red social y ver que hayan personas que les parezca una broma, decir, ya no puedo esperar a que cumpla 18, no puedo esperar a que sea mayor de edad, cuando estamos hablando de niñas incluso. Y reitero,
el factor cultural, del que a nadie le parezca esto alarmante, sino que sea una broma común entre personas, ¿no? Me gustaría que quizás, yo sé que es difícil, pero ¿qué pueden esperar o qué podrían hacer los padres de familia de repente que escuchen esta entrevista y estén un poco preocupados o digan, bueno, de repente yo no he estado del todo tan pendiente y quiero saber por dónde puedo empezar? ¿Qué primeros pasos podrían tomar desde casa? No para limitar la interacción que tienen sus hijos en redes sociales, porque eso es muy complicado, pero quizás sí para acompañarla un poco más y estar más presentes en ese proceso. Efectivamente, ¿no? Yo creo que la primera acción que hay que tomar es no alarmarse. Es decir, las cifras alarman, por supuesto, pero no podemos tomar esto desde el miedo o el riesgo, porque eso es peor. O sea, los adolescentes, las adolescentes terminan separándose, distanciándose más de los adultos que pueden acompañarlas y protegerlas. Y terminan más solas y solos, y eso es lo que no queremos. Entonces, el primer paso es no tomar esto desde el miedo o el riesgo, pero lo segundo sí es el acompañamiento empático y desde la escucha activa. Esto es súper importante porque involucra reconocer que padres, madres tienen diferentes niveles de conocimiento respecto de las tecnologías digitales, que hay cosas que de pronto no van a entender tanto, pero que al escuchar pueden entender efectivamente qué es lo que está pasando con los y las adolescentes. Y en este momento es lo que más necesitan. Necesitan conexiones reales, sentirse seguros, acompañados, saber de que lo que les está pasando es real y que efectivamente merecen ser protegidos en este momento. Bien, y por último, Cata, yo no quiero que te vayas sin preguntarte esto. Como investigadora, sé que es muy importante lo que esto implica a nivel de data. Me refiero particularmente a la ley que ha sido aprobada en el Congreso de Milagros Jáuregui, que elimina la palabra género. ¿Crees que esto pueda afectar o un poco dejar como a ciegas al Estado, sin recursos para realmente identificar problemáticas que nos ha costado mucho identificar? Completamente. En el caso de la violencia digital, una de las cosas que encontramos, por ejemplo, en los diferentes estudios, es que hay muchísima victimización en hombres. Y el hecho de que sean hombres víctimas no quiere decir que no sea un asunto de género. Claro. Quiere decir que las raíces son de género. Y si no tenemos un enfoque de género que nos permita ver eso, al final lo que va a pasar es que van a asumir que esto es violencia en general para hombres y mujeres y por igual, y no va a haber ninguna intervención diferenciada. Cuando lo que queremos más bien es que un enfoque de género nos permita decir, ok, para los hombres funciona de esta manera, tengamos intervenciones adecuadas a ello, y para las mujeres funciona de esta manera, modelos de feminidad distintos, etcétera, y poder abordar efectivamente esto de raíz, ¿no? Lo que va a pasar en el momento es que hasta ese momento, si disparamos al aire, digamos, es un desperdicio de recursos, Total. vamos a no ver el problema y probablemente esto exacerbe más, ¿no? Claro, claro que sí. Como hubieras dicho, cuando se habla de cuestiones de género, implica cómo el género problematiza tanto a hombres como mujeres y sus interacciones en la vida en general, en la vida social. Y si quitamos esa variable, esa categoría tan importante, entonces vamos a perdernos de un montón de data que es importante para erradicar el problema. Ha sido Katherine Sarmiento, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien agradecemos muchísimo habernos acompañado. Y queridos amigos y amigas, con nosotras será hasta mañana. No quería dejar de decir que tomemos este día, 25 de noviembre, de la eliminación de la violencia contra la mujer, para mirar un poco hacia adentro y ver aquello en lo que desde nuestros espacios aún podemos reflexionar, deconstruir, cambiar y, por supuesto, siempre pensando en el bienestar común y en que el bienestar de las mujeres es el bienestar también de toda la sociedad en conjunto. Con nosotros será hasta mañana. Chao, chao.